Título de etapa de este miércoles 27 de abril, Volanta, transporte de pasajeros. El paro de colectivos hizo estallar el reclamo de Uñac por los subsidios. El gobernador reclamó barajar y dar de nuevo para evitar que siga habiendo argentinos de primera y argentinos de segunda categoría. Este año el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, recibirá 210.000 millones de pesos para sostener el transporte urbano, mientras el resto del país tendrá que conformarse con 46.000 millones. Esto es más o menos una relación de 1 a 5, es decir, el AMBA, esto es Capital Federal y el primer cinturón del conurbano bonaerense, se lleva 5 veces el presupuesto en subsidios de transporte que el resto de las provincias argentinas. O lo podemos decir de otra manera, la totalidad de las provincias argentinas, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, todos tenemos la quinta parte de los subsidios que Nación le pone, privilegia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al primer cinturón del conurbano bonaerense. Esto es lo que genera una asimetría tremenda y es lo que ha generado la protesta de la UTA, porque no casualmente la protesta, el reclamo de la Unión Tranviarios Automotor es que el acuerdo salarial al que pudieron llegar ahí en el AMBA, en esta zona privilegiada por Nación en el reparto de subsidios al transporte, es un acuerdo salarial que no puede arribar en el resto del país. Entonces, claro, como en el resto del país no puede llegar a esa pretensión salarial porque las rentabilidades no son las mismas. Si el privilegio de subsidios está en el AMBA, bueno, el resto está perjudicado. Como ese perjuicio impacta también en el bolsillo de las empresas y por lo tanto en el bolsillo de los trabajadores, paro. Y se embroma el interior. Claro, frente a esto, San Juan enciende una mecha y Uñac enciende una mecha. Uñac está en el exterior todavía, está en Israel. Tocó que está Uñac en Israel y Roberto Gattoni en Chile, en una cumbre binacional por Agua Negra. Pero aún así, desde Israel hizo público un comunicado que leíamos oportunamente, pero me parece apropiado reiterar, porque este es el saldo de este paro de choferes de colectivo. Una cosa es el conflicto laboral, que tendrán que resolver en el sector privado, y para eso han sido convocados a conciliación obligatoria. Lo decía el ministro Alberto Hensel. Es un problema de privados este. Es un servicio público concesionado, por lo tanto el deber de dar respuesta a los choferes es de los empresarios. Ahora, este conflicto ha desnudado el problema de fondo. Y el problema de fondo es la enorme inequidad en el reparto de subsidios desde Nación para el transporte público de pasajeros. Este es el posteo que hacía en la jornada de ayer el gobernador Sergio Uñac desde Israel, reitero. Es hora de terminar con la desigual distribución de subsidios al transporte entre AMBA, es decir, el área metropolitana de Buenos Aires, esto es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer cinturón del conurbano bonaerense, Avellaneda, por ejemplo, y el resto de las provincias argentinas. Esto solo provoca caos en un servicio público esencial. Cuando vemos que el área metropolitana de Buenos Aires recibirá más de 210.000 millones anuales en subsidios al transporte, mientras que el resto de las provincias argentinas recibiremos 46.000 millones por año, está más que claro que el desequilibrio es total. Hay una relación, reitero, de más o menos una quinta parte de lo que les da Nación a el AMBA con respecto a lo que le da al resto de las provincias. Estas cifras nos muestran claramente que en nuestro territorio hay argentinos de primera y argentinos de segunda categoría. En el reparto de subsidios al transporte es necesario barajar y dar de nuevo, de lo contrario solo estamos profundizando las desigualdades, dando más a los que más tienen. Es un reclamo enérgico, reitero, que no es nuevo, no es una situación novedosa, no empezó ni ayer ni antes de ayer, viene de arrastre,
pero es como que se va pateando para más adelante. Había alguna posibilidad de ir equilibrando esta enorme disparidad con la Ley de Presupuesto Nacional 2022, ley que finalmente fracasó, porque la oposición no acompañó en el Congreso, entonces el país se quedó sin ley de presupuesto. Y ese factor, que era uno de los que se iban a corregir, el de la distribución desigual de subsidios al transporte, quedó como estaba. Entonces ahora quedamos a expensas de la voluntad o la vocación del ministro de Transporte, del presidente Alberto Fernández, que vaya acomodando partidas por firma de decreto. No es lo ideal, obviamente no es lo ideal. Pero bueno, la realidad es que este paro de choferes, y vuelvo al comienzo, detonó porque la UTA dijo: hey, si yo tengo un acuerdo de salarios al que he arribado en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, exijo para el resto de mis afiliados, de los choferes de colectivos urbanos e interurbanos de todo el país, el mismo trato. Y las empresas, nucleadas en la FATAP, que es la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros, los empresarios, dicen: pará, pero yo no tengo la misma rentabilidad que logro en el AMBA en el resto del país, porque hay un aporte de subsidios muy importante que hace Nación para el AMBA que no está en el resto del país. Paro. A lo que el gobierno de la provincia contesta: oiga, momentito UTA, momentito ATAP, que Nación no pone subsidios en San Juan, son simbólicos, se han caído, son ínfimos los subsidios que pone para el transporte de los sanjuaninos y las sanjuaninas. Es ínfimo el aporte que hace Nación, pero la provincia está haciendo un esfuerzo enorme de sus propias arcas para subsidiar el 65% del boleto. El 65% del boleto que pagamos los sanjuaninos está subsidiado con fondos provinciales ante la ausencia de Nación, porque la participación de los subsidios nacionales para nuestro boleto se ha ido achicando. Hoy está en el 20%. Del boleto que deberíamos pagar los sanjuaninos, algo así de 120 pesos, 118 pesos. El 20% lo subsidia Nación, una parte mínima. El 65% lo financia la provincia. Y el resto son los 38 pesos con 60 que finalmente pagamos los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, hablando específicamente de la primera sección, del primer tramo, 38 pesos con 60, que en el AMBA, que en el área metropolitana de Buenos Aires, se paga a 18 pesos. Esa diferencia de que nosotros, ciudadanos de segunda, pagamos 38 pesos el boleto y los porteños pagan 18 pesos ese mismo boleto, esa diferencia abismal, obedece al privilegio en el reparto de subsidios nacionales. Puede ser un embrollo para comprenderlo, puede ser un tema bastante abstracto, difícil de entender, pero es lo que termina de detonarse con este paro de UTA. Capítulo aparte para las sanciones. Ayer estuvo en Tarde 13 el subsecretario de Trabajo de la provincia, Jorge Oribe, que ratificó que han declarado la ilegalidad de la medida de fuerza de UTA. Teniendo ese instrumento les pueden aplicar una multa dineraria. ¿Se las van a aplicar o va a quedar en un chachás? Por ahora, este es nuestro título de etapa para esta jornada de miércoles.